Shalom, amados hermanos y hermanas, Yahweh les bendiga. Bueno, pues quiero aquí compartirles una palabra. El tema es, cuida tus palabras, cuida tus palabras, porque la escritura nos dice en Mateo 12:37 que por tus palabras vas a ser justificado o por tus palabras vas a ser condenado. Tenemos que meditar cómo nos están conduciendo nuestras palabras. Así también cómo nos están conduciendo nuestros pensamientos. Quiero recordar una palabra aquí en Proverbios 4:23, que dice que ante todo cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Esta es una versión de la palabra de Dios para todos. Es una versión nueva que por ahí ha salido, pero quiere decir en la Reina Valera, quiere decir sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y ahora vamos a continuar. ¿Cómo vamos a cuidar nuestras palabras? ¿O cómo estamos llevando a cabo lo que estamos ejecutando con nuestra boca? Quiero decirles que así como los pensamientos son poderosos, también nuestras palabras son poderosas. Ellas también van a determinar nuestra vida. Ellas van a hacer realidad lo que decimos. Nuestras palabras, si las estamos llevando en lo que viene siendo conforme a las escrituras, pues se va a cumplir lo que dice la escritura. Pero si nuestras palabras están siendo conducidas fuera de la voluntad de Yahweh, fuera de la palabra, entonces ¿hacia dónde está siendo guiada nuestra vida? Recordemos Proverbios 18:21 que dice, Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Esta es una cita muy conocida por Proverbios 18:21. En tu boca o en tu lengua está la vida y la muerte. ¿Cómo estás conduciendo tus palabras hacia la vida o hacia la muerte? Y dice que el que la ama comerá de sus frutos. ¿Estamos comiendo frutos de vida o frutos de muerte? Tenemos que examinar nuestras palabras. El Ruach HaKadosh está recordándonos esta escritura porque estamos en tiempos peligrosos. ¿Por qué peligrosos? Porque estamos en los últimos tiempos donde estamos siendo probados, donde estamos siendo zarandeados, donde nuestra actitud, nuestra conducta, nuestras palabras están siendo examinadas por nuestro Padre Eterno en cómo estamos respondiendo ante las circunstancias, ante una prueba que estamos pasando, qué estamos hablando y también qué estamos pensando. ¿En dónde te encuentras tú, amada hermana, amado hermano? ¿En qué situación te encuentras? ¿Donde estás conduciéndote con tus palabras, hablando vida o hablando muerte? Recordemos que nosotros como pueblo de Elohim, nuestras conversaciones tienen que ser edificantes. Como pueblo de Elohim, teniendo una identidad de hijos, nuestras palabras tienen que ser edificantes, no palabras que contaminen. Tenemos que edificarnos como la escritura dice, para edificación y para bendición para aquellos que nos escuchan, para los oyentes. Nuestras conversaciones
cómo están siendo llevadas dentro de la familia, dentro del matrimonio, con los hijos, en la quejilá, cómo están siendo nuestras palabras, qué palabras están fluyendo de nuestra boca. Efesios 4:29. Vamos a leer Efesios 4:39, que nos dice, ahí nos da el Ruach HaKadosh una recomendación muy necesaria. Dice la Escritura, Efesios 4:29, dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, está diciendo la Escritura, ninguna palabra salga de nuestra boca corrompida. O sea, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Está diciendo que ninguna. Quiere decir que sí hay palabras que salen. Si nos está exhortando la Escritura, porque primeramente la Escritura es para nosotros, como pueblo de Elohim, porque a veces la queremos ejecutar para el mundo, para el impío, pero no, la palabra es para nuestra edificación. Para eso se escribió. Romanos, por ahí dice en Romanos en Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Para eso se escribió la Escritura, para que nosotros seamos edificados. Entonces está diciendo aquí Efesios 4:29, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿Qué es corrompida? Vamos a ver qué es corrompida. Corrompida es algo que no vale nada, algo que corrompe, algo malo, algo que está podrido. Eso es corrompido. O sea, que no edifica, que está vacío. O sea, dice que nada, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Ahora, ¿qué es lo que debe de salir de nuestra boca? Bueno, palabra de edificación a fin, dice, de dar gracia a los oyentes. Que cuando escuchen tu vocabulario, puedan identificar la gracia del Elohim que está en tu vida. Que cuando escuchen a alguna persona hablarte, diga, esa es hija de Dios, esa es hija de Elohim, ese hombre es hijo de Elohim por sus palabras. Porque recordemos Mateo 12:37 que dice, por tus palabras vas a ser justificados. Qué hermoso es cuando somos justificados y que una persona está diciendo, esa persona es justa por sus palabras. Tengamos cuidado en cómo estamos manifestando a nuestro amado Yahshua, porque somos nosotros testigos de Yahshua, somos embajadores de Yahshua, y ya es el tiempo, amada Kejilá, que nuestro vocabulario como hijos de Elohim sea restaurado. No, Elohim no nos puso para estar condenando con nuestras palabras. Elohim nos puso como restauradores para reconciliar al mundo por medio de Yahshua Hamashiach. Ahora vamos a ir a la escritura en Proverbios 13:3.
Dice la palabra Proverbios 13:3. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. En otra versión dice lo siguiente: cuidar las palabras es cuidarse uno mismo. El que habla mucho se arruina solo. La palabra nos está diciendo, el que guarda su boca, guardará su alma. Quiere decir que aquí esta boquita, cuando estamos hablando y se nos salen palabras de más, lo que estamos haciendo es contaminar nuestra alma, nuestro templo, que es nuestro cuerpo, y también contaminar a las personas. Dice que el que abre mucho, recordemos la escritura, en las muchas palabras no falta el pecado. A veces hablamos de más y ahí nos enlazamos con las palabras, nos enlazamos con aquellos que nos están haciendo la guerra y perdemos. ¿Qué es lo que vamos a ganar de esa situación? Contaminarnos. Por eso dice que vendrá la calamidad, vendrá la ruina. Si tú eres una persona que habla, que habla, que habla, que habla y nada edificas, te estás arruinando. Porque la palabra dice que el que abre mucho sus labios y no hay edificación para los oyentes, viene la calamidad. Ahora vamos a ir a otra escritura en Mateo 12:36. Este es un repaso que estamos haciendo para recordar cómo es importante cuidar nuestras palabras, cuidar lo que sale de nuestra boca. Porque recordemos que nosotros vamos a dar cuentas a Elohim. Vamos a rendir cuentas porque todo lo que estamos hablando está siendo escrito en el libro de la vida y un día delante del trono de Yahweh vamos a estar para decir qué es lo que yo hice. Por ejemplo, yo al estar aquí compartiendo, yo voy a dar cuentas si yo también estoy obedeciendo esta palabra. Yo voy a rendir esas cuentas delante de Yahweh. La palabra dice en Mateo 12:36. Mas hoy, aquí decía Yahshua, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Es lo que les estaba comentando. Vamos a dar cuenta en aquel día del juicio qué es lo que hablamos. Hablamos para nuestra edificación, para la edificación de un pueblo, o hablamos para condenación de un pueblo que también estuvo escuchando, pero nosotros lo condenamos por las palabras que salían de nuestra boca. Tengamos cuidado, amada Quejilá, de hacer tropezar a un pequeñito con nuestras palabras. Tengamos mucho cuidado, pueblo. Dice que vamos a dar cuenta de toda palabra ociosa. ¿Qué es la palabra ociosa o ociosa? Bueno, aquí yo tengo la palabra ociosa, quiere decir que son comentarios que no tienen un fin determinado. O sea, no tienen un fin determinado, que se emiten por simple diversión o pasatiempo y que no se consideran productivos. O sea, son personas que están hablando palabras ociosas de juegos, de doble sentido, que no tienen nada de productividad. Están hablando al aire, están hablando solo para pasar el tiempo. Son palabras que, que no edifican, que no hay fruto, que solamente están hablando porque tienen llena su mente de pensamientos
perversos, de pensamientos malos, de sentimientos arraigados que no son de parte de Yahweh. Entonces se entretienen hablando una cosa, hablando otra y otra y otra y no se cansan de hablar. O sea, están hablando palabras ociosas, sin productividad, sin ningún fin, solo por diversión, porque dicen, ay, es que tú hablas mucho y me diviertes. Eso no es de parte de Yahweh. Yahweh en su palabra dice que es mejor gloriarse cuando Yahweh habla bien de nosotros, que cuando nosotros decimos que hablen bien de nosotros o nosotros mismos digamos que yo me siento bien por lo que soy. Eso no es de parte de Yahweh. La palabra dice que es mejor que Yahweh hable bien de ti antes que los hombres. Entonces no seas un producto o una vida de diversión, sino sé un hijo de Elohim que edifica a los oyentes. Que siempre tu edificación sea, tus palabras sean de edificación para aquel que necesita una palabra. Porque siempre va a haber una persona que va a necesitar una palabra de Elohim. Yo quiero darles como testimonio esto que a mí y a mi esposo nos ha pasado. A veces nosotros hemos estado hablando la palabra de Elohim cuando vamos caminando o cuando estamos en un cierto lugar y hay personas que ni siquiera nosotros les estamos hablando, pero por el hecho de que nosotros estamos compartiendo entre yo y mi esposo palabras de Elohim, la persona empieza a prestar oído y empieza a llamarle la atención. Y cuando menos esperamos, ya mi esposo le empieza a hablar, porque mi esposo me dice, yo cuando estoy en un lugar, yo estoy hablando fuerte, porque yo sé que una palabra le va a llegar a una persona que está cerca de nosotros. Quizás no vamos con el fin de hablarles, pero con tal de que nosotros estemos ahí, algo va a pasar. Y ha sucedido. Incluso a veces hasta vamos caminando y hablando y vienen personas atrás y ya cuando llegan hacia nosotros, ellos empiezan a hablarnos porque ven por las palabras que estamos hablando. Por eso, donde estés, dice la escritura, que Yahweh nos puso, que nuestros pies son de bendición, la planta de nuestros pies son bendición para todo lugar que vayamos. Entonces, procuremos, amada Quejilá, hablar palabras de edificación. Ya no seamos diversión para los oyentes. Eso no quiere lo oír. Yahweh no nos puso como payasos. Yahweh nos puso como atalayas para hablar, para profetizar, para declarar, para proclamar su palabra. Tenemos la palabra más segura que la palabra profética, dice la escritura. Llenemos nuestra boca de palabra del oído. Vamos a ir a Santiago 1:19. Aquí hay otra recomendación. Mis amados hermanos y hermanas, debemos de tener sabiduría. Dice Proverbios, ante todo, obtén sabiduría. Ante todo, dice. O sea, que ante todo, o sea, por principio con la sabiduría, porque cuando tenemos sabiduría, vamos a saber cómo dirigir nuestras palabras y nuestros pensamientos. En Santiago 1:19 nos dice, que seamos pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia del oído. Santiago 1:19-20 nos habla de que nosotros tengamos sabiduría para cuando nos están hablando seamos pronto para oír, pronto para poner atención, pronto para escuchar
lo que el Ruach HaKadosh nos está diciendo. Y luego nos da dos recomendaciones más que dice que seamos tardos, seamos lentos para hablar y lentos para enojarnos. Y a veces somos todo lo contrario. Antes de oír, ya nos estamos enojando y ya estamos hablando, sin escuchar lo que nos están diciendo. Por eso la escritura dice que si tú te enojas antes y hablas antes, no estás guardando tu alma, como la escritura dice. Lo que estás haciendo es que estás trayendo calamidad a tu alma, porque no estás poniendo en primer lugar el pronto oír. Siempre es necesario primeramente oír. Aunque nos digan que estamos mal, no, es que la escritura dice que yo tengo que escuchar primeramente. Hasta que la persona termine de hablar, me diga lo que me tenga que decir, pero nosotros somos muy dados a primero, ya todavía ni la persona termina de decirnos todo y ya nosotros ya queremos dar una respuesta y nos adelantamos. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? Ya nos quiere decir algo nuestro esposo o una persona y antes que nos diga ya nosotros le estamos dando la respuesta porque la mente es muy rápida, es muy veloz y no somos, como dice la escritura, tardos para hablar. Por eso la escritura nos está diciendo, pongan cuidado a las palabras, esperen al responder, esperen, no se enojen antes de tiempo. Y es válido enojarse, pero después se nos pasa, como dice la escritura, no dejar el enojo hasta que pase el sol, sino que ponernos a cuentas inmediatamente. Pero dice la palabra que tenemos que tener nuestro oído muy pronto para oír, demasiado pronto. Debemos de edificarnos en esto, amada Quejilán, porque dice que la ira del hombre no obra la justicia del hombre. No así vamos a obtener la justicia del hombre. Ya enojados, ya nos adelantamos a hablar, quizá ya hubo hasta una contienda entre esa persona, entre la familia, y entonces ahí ya no hay justicia del hombre. Ahí ya está la justicia del hombre. Cuidemos nuestras palabras. Ahora vamos a ir a Santiago 3, capítulo 3, versículo 3 al 6. Dice la escritura, aquí es muy conocido este pasaje, que el apóstol Santiago está poniendo de ejemplo a los caballos, que a ellos se les pone un freno, está poniendo de ejemplo a las naves, a los barcos, que ellos también pueden ser refrenados por un timón chiquito, y también está diciendo que la lengua, este miembro, es muy pequeño, pero también se jacta de grandes cosas. Que este miembro, la lengua, puede destruir el templo del Ruach HaKadosh si no se sabe manejar de acuerdo a la palabra, si no tiene freno. Nuestra lengua debe de tener el freno que es la palabra de Elohim. Así como los caballos se les pone un freno, así como a los barcos se les pone un timón, un freno, también nuestra lengua tiene un freno. Pero muchas veces no le ponemos freno a nuestra lengua. ¿Y qué es lo que ocasionamos? Pues dice la palabra aquí en Santiago, en el versículo 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¡Qué tremendo!
Qué tremendo que nuestra pequeñita lengua, todo lo que va a hacer, contaminar nuestro cuerpo, contaminar las personas y aún la creación. Sí, ciertamente, lo vemos en el mundo. Cuánta maldad está en el mundo, donde las palabras están matando a la creación del oído. Están matando a la generación con palabras ociosas. Está siendo inflamada por el infierno. Tengamos cuidado de ser partícipes de que nuestra lengua está siendo inflamada por el infierno. Tengamos cuidado, amada Quejilá, porque nuestra lengua tiene mucho poder. Nuestra lengua tiene poder para hacer el mal. Con nuestra lengua podemos destruir nuestro destino profético, nuestro propósito eterno con nuestra lengua, porque puede salir palabras que no edifican nuestra vida, sino que están destruyendo. Porque Proverbios 18:21 dice que el poder, que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. ¿Estamos cuidando nuestro propósito eterno o lo estamos destruyendo? Porque una cosa es creer en nuestro destino profético y otra cosa es cómo lo estamos cultivando, con palabras de vida o con palabras de muerte. ¿Cómo lo estamos llevando a cabo? Le estamos dando vida a nuestro propósito eterno, porque no todo depende del oír. El oír nos ayuda, pero hay una parte que a nosotros nos corresponde y es edificar, es sembrar, es regar nuestro destino profético, es hacerlo fluir, hacerlo crecer, pero depende mucho de nuestras palabras. Y vamos a tener nosotros debemos de tener principios para cuidar nuestras palabras. Y todo está en la escritura. Todo lo encontramos en la escritura. ¿Cómo vamos nosotros a cuidar nuestras palabras? El primer paso es siempre, siempre pedir perdón al oído. Pedirle perdón. Ese es un hábito en nuestra vida. Pedir perdón. Pedir perdón a Yahweh por las ofensas que le hacemos hacia Él, hacia su palabra. Amada Quejilá, cuando nosotros estamos en oración, no sé si les ha pasado que sienten que el corazón se redarguye, porque a veces estamos en una reunión con algunas personas y escuchamos a veces muchas cosas. Cuando las escuchamos hablar, hablamos también nosotros, y ya cuando estamos en la intimidad con el Padre, viene la conciencia de decirte, ¿por qué dijiste aquello? ¿Por qué te expresaste así? No hubieras dicho eso, te hubieras quedado callada. O sea, viene el Ruach HaKadosh a redarguir nuestro corazón y decir, sí, es cierto, porque en las muchas palabras no falta el pecado. ¿Por qué yo hablé esto? ¿Por qué no me quedé callada? ¿Por qué lo dije? ¿Por qué expresé así? ¿Por qué no tomé la palabra del oído? ¿Por qué me dejé arrastrar por un comentario? ¿Por qué participé en ese comentario? Y bueno, y uno empieza a examinar. Siempre es bueno examinar nuestras palabras y venir ante Yahweh y decirle, Padre, mire, yo hablé esto ciertamente, porque Yahweh está escuchando todo. Es cierto, yo dije eso, me expresé así, dije esto, renegué, me quejé, y a pesar no fui de edificación para los oyentes. Me comporté mal. Perdóneme, Padre, y eso es un principio que debemos de tener, amada Quejilá. Para cuidar tus palabras, el número uno es humillarte a Yahweh, pedir perdón por tus ofensas y si has ofendido a alguien, también pedir perdón. Ese es el número uno. El número dos
es que nuestras palabras son profecías que se van a cumplir. Lo que tú hables, lo que tú determines hablar, eso se va a llevar a cabo. Lo que tú estés hablando. Si tú estás hablando muerte, pues obviamente estás invocando muerte. Pero si tú estás hablando vida, si estás hablando profecías de que Yahweh nos dijo que como pueblo Kadosh nos puso de bendición, nos puso como cabeza y no como cola, se va a cumplir la palabra. Todo lo que tú digas se va a cumplir. Ustedes mismas se van a dar cuenta que si ustedes están hablando, hay cosas que se han cumplido. Y hasta dicen, ¿por qué se cumplió? Porque tú las hablaste. Quizás no te dices cuenta, pero tú las hablaste. Entonces debemos de nosotros abrazar de que la palabra es profética y se va a cumplir. O sea, aunque tú no seas profeta, pero en solamente hablar la palabra, se va a cumplir la palabra. Ese es el número 2. Recuerda, tus palabras son profecías que se cumplen solitas. No es necesario que estés profetizando, sino que se van a cumplir. Y por eso ten cuidado. Habla palabras de vida. Número 3. Lo que hables o lo que digas en medio de tus pruebas determinarás cuánto tiempo te quedarás en el desierto. Todos pasamos por pruebas, por zarandeos, y ahí determina nuestras palabras. Lo que estamos diciendo, lo que estamos diciendo en medio de esa prueba va a determinar si nos vamos a quedar en el desierto o vamos a salir del desierto. Tengamos cuidado qué estamos hablando en medio de las pruebas que estamos pasando. ¿Cuáles están siendo nuestras palabras? Porque están siendo examinadas por nuestro Padre Eterno, por Yahweh. Número 4. Cuida tus palabras, porque de ellas cosecharás para bien o para mal. Cuida tus palabras. ¿Quieres cosechar vida? ¿Quieres cosechar bendición? Guarda tus palabras, que sean para bien, para el bien de tu casa, para el bien de tus hijos, para el bien de tu nación. Cuida tus palabras. Ya no estemos renegando, quejándonos por las autoridades que están gobernando. Al contrario, lo que tenemos que decir es que Yahweh los bendiga, que Yahweh les ayude, que Yahweh tenga misericordia de ellos, porque eso determina. Nosotros mismos podemos estar bendiciendo nuestra nación con nuestras palabras, porque nosotros al bendecir a un presidente, a un gobernador, estamos bendiciendo la nación, porque ellos son autoridades puestas por Elohim, o el pueblo los puso, pero es una autoridad. Cuidemos nuestras palabras, porque de ellas vamos a cosechar el bien o el mal. Número 5. Proclama con fe la palabra de Elohim. ¿Cómo vas a cuidar tus palabras? Proclamando la palabra de Elohim, pero con fe, porque con fe vamos a agradar a Elohim, porque sin fe le estamos dando cavidad a la incredulidad. Número 6. Otro muy conocido, humíllate bajo la mano poderosa de Elohim. Es mejor guardar silencio que hablar mucho. Porque a veces cuando queremos hablar, queremos hacer nuestra justicia. Y nuestra justicia
es perversidad. Nuestra justicia no vale nada. La justicia de Elohim es la que vale. Por eso nos dice la palabra, humillémonos bajo la mano poderosa de Elohim, porque Él nos va a exaltar cuando fuere el tiempo. Ahí, cuando estemos ahí abajo, humillados, ahí vamos a estar guardados y guardando silencio, para que después Elohim nos exalte, o sea, podamos nosotros ser exaltados, y es donde se manifiesta la justicia de Elohim. De esa forma puedes guardar tus palabras. ¿Qué número sigue? El número 8. 7. Número 7. Amén. El número 7 es proclama las promesas de Elohim. Aférrate a ellas y pronúncialas en voz alta. ¿Cómo vas a cuidar tus palabras? Obviamente, no van a salir palabras de muerte, porque vas a tomar lo que es la escritura y lo vas a proclamar, que son promesas de Elohim, y las vas a pronunciar en voz alta. Cuando tú estás pronunciando la palabra en voz alta, la palabra de Elohim, cosas están sucediendo en el mundo espiritual. Tú proclamas, mi casa y yo servimos a Yahweh. Estás ejecutando una promesa de Elohim. Yahweh dijo, mas a tu Elohim servirás y él bendecirá tu pan y tus aguas. O sea, hay una bendición, es una promesa. O sea, yo le sirvo. ¿Cómo le vas a servir a Elohim? Haciendo una oración por los niños, haciendo una oración por las viudas, haciendo una oración por los matrimonios, haciendo oración por la nación. O sea, una oración. Todo el mundo está necesitado de una oración. ¿Cómo puedes servirle a Elohim? Dándole limosna a los pobres también, haciendo misericordia con tus padres, haciendo misericordia con aquel vecino que necesita ayuda. Hay muchas formas de servir a Elohim. Por eso hay promesas de Elohim que debemos de aferrarnos a ella y proclamarlas en voz alta. A veces nos aferramos a lo que dice el médico, y ¿por qué no nos aferramos a lo que dice la palabra? ¿Por qué hacemos más caso a lo que dice la ciencia, a lo que dice Elohim? Porque hace falta fe. Fe para que nuestras palabras sean edificadas en lo que nos dice que son vida nuestras palabras. Número 8. Ata a tus hijos, a tu familia, con tus palabras conforme a la escritura. ¿Cómo vas a cuidar tus palabras? Bueno, yo voy a cuidar mis palabras atando el reino de Elohim, mis hijos, mi esposo, mi familia, porque la escritura dice, cree en el Adonai, tú y tu casa serán salvos. Cree en el Adonai y tu casa será salva. Y podemos cuidar nuestras palabras antes de que salga una palabra de nosotros diciendo, no, mi casa no se va a salvar. Cancela esas palabras. La escritura dice que si crees tú en Elohim, va a ser salva tu casa. O sea, esto es de revertir. O sea, cuando nuestra boca, nuestra lengua quiera decir lo contrario, no. Tú vas a decir, no, guarda silencio. No es esto lo que yo quiero. Yo hablo vida, yo estoy hablando salvación, yo estoy atando a mis hijos al reino de Elohim. La escritura dice que todo lo que ate aquí en la tierra
será atado en los cielos. Yo ato a mis hijos al reino. Yo ato a mi esposo al reino. Yo ato a mi familia al reino. Yo ato a mi nación al reino de Elohim. O sea, tenemos que cuidar nuestras palabras para que seamos justificados. Y el número último es lo que siempre tenemos que tener en cuenta. Escoge las palabras de vida, como Proverbios 18:21 dice. El poder, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Escoge hablar palabras de vida, diciendo yo soy sano, yo soy bendecida, mi casa es salva, voy a salir adelante, pagaré esta deuda, saldré en victoria, voy a obtener mi llamado, mi ministerio, yo voy a servirle a Elohim. O sea, todas las palabras de vida, todo lo que Yahweh quiere que tú seas. Yo soy imagen y semejanza de Yeshua. Yo soy perfecta en mis caminos, así como mi Padre es perfecto. O sea, todo lo que es bueno, tienes que hablar. La vida. Muchas veces nos callamos, guardamos silencio, porque no hay fe, porque la mente nos está dando más pensamientos negativos y las hacemos caso a lo que la escritura dice que nos está hablando, lo que es positivo. Yahweh dice que por las llagas de Yeshua soy sano. Yahweh dice en su palabra que estamos sentados en lugares celestiales. Yahweh dice que Yeshua es nuestro abogado. Quiere decir que Él va a pagar, que Él nos va a ayudar, que vamos a salir adelante, que Él está intercediendo por nosotros. Tenemos que escoger hablar palabras de vida, palabras que edifiquen, palabras que consuelen, palabras que traigan al arrepentimiento aquel que no está convertido. Cambiemos nuestras palabras en vida, amada Quejilá. Porque recordemos que Mateo 12:37 dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Llenemos nuestro depósito de la palabra de Elohim para toda circunstancia, siempre tengamos una palabra. Llenemos nuestra mente de la palabra de Elohim. Llenemos nuestro hogar de la palabra de Elohim. Hablada, proclamada, escrita, de todas las maneras posibles, llenemos nuestro entorno de la palabra de Elohim. Que en un abrir y cerrar de ojos vendrá el cumplimiento de las promesas de Elohim. Porque la palabra de Elohim, Él la envía y la cual se va a manifestar. Aun cuando veamos cosas que nuestros ojos vean lo contrario, siempre estemos diciendo, mi casa es salva, mis hijos son salvos, porque la escritura dice, hablemos las cosas como si fuesen. Eso es confianza, eso es fe, eso es emuná, creer, creer en Elohim. Y esta ha sido la palabra, 8 puntos, 9 puntos. ¿No es Mateo 12:34? A ver, hermanita. Bueno, yo tengo Mateo 12:34. Yo tengo Mateo 12:34, dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sí, Mateo 12:34. O entonces es otro versículo que dice lo mismo, pastor. Ah, ok, amadita. Perfecto.
Lucas 6:45. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Muy bien. Tengamos un buen tesoro bueno. Tengamos, amada Quejilá, un tesoro bueno, porque el malo corrompe, porque el malo contamina, porque el corazón malo va a traer calamidad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Reflexionemos en esta palabra antes de enlazarnos con comentarios que no edifican. Siempre tengamos presente con reverencia que nosotros estamos delante de Yahweh. Donde quiera que tú estés, aún digas que estás en el peor lugar, pero si tú tienes a Yahshua en tu corazón, ahí está Él contigo. Y tú representas a Él. Y como lo representas, tienes que cuidar tus palabras. Somos embajadores de Elohim. Elohim no nos puso a nosotros como tanques de basura para que hablemos palabras ociosas y corrompidas. Yahweh nos puso como luz, como un pilar que alumbra en medio de las tinieblas. Que nuestras palabras sean justificadas y no condenadas. Que Yahweh les bendiga, Yahweh les guarde. Cuidemos nuestras palabras en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén.